Saludos geeks, les saluda la marmota desde la guarida y les doy la bienvenida a nuestro tercer video episodio en este formato para YouTube, pero realmente sería el número 17 en la continuidad que llevábamos desde el podcast. En este episodio vamos a hablar de uno de los videojuegos que en este año está de aniversario, de su 30 aniversario, y es nada más y nada menos que Street Fighter 2. El causante de que las tortillas siempre llegaran frías y que nos faltara cambio de nuestros encargos. Así que comenzamos. Hablar de la historia de Street Fighter y de todos los personajes que se involucran en esta saga de peleas, en esta franquicia creada por Capcom, nos llevaría demasiado tiempo, y en este 30 aniversario que se cumple este año, más bien lo que queremos recordar con agrado son esos momentos que nos dio esta maquinita, como se le decía, a la forma arcade, y cómo después sale para la consola de Super Nintendo con algunas otras variaciones. Street Fighter llega a modificar todo el esquema que se tenía de peleas, a mi punto de vista, gracias a dos cosas. Una, ese accidente inesperado en la secuencia de comandos, de programación de comandos, que permite ligar un movimiento del personaje con otro y crear lo que hoy se conoce como combos. Era una de los videojuegos, de las maquinitas, como se les decía, más precisas, hablando en la primera versión, ya que una secuencia de movimientos junto con los botones te permitía hacer movimientos o especialidades de cada personaje. La primera parte del juego no fue tan bienvenida, tan relevante, vaya, fuera de Japón. Pero la segunda parte, en 1991, fue el acabose total. Fue lo que obligó a muchas empresas a realizar estas especies estos equipos de maquinitas que se ponían especialmente en los saloons, en lo que antes se llamaba video arcades, o aquí en México salas de maquinitas, no sé cómo se les diga en cada país. Pero curiosamente siempre había una de estas maquinitas en algún punto de tu casa, a la tienda o a la tortillería o a la carnicería. Estaban estratégicamente colocadas para que fueras y gastaras el cambio de tu mandado en la maquinita, ¿no? O bien había algunas que utilizaban algunas fichas especiales con algunas ranuras que se metían ahí para que no hicieras como que el acostumbrado machacamiento con martillo de las monedas de 50 centavos, para que las tuvieras en uno machaque y machaque para que cupieran y poder jugar, ¿no? Hablando ya en concreto de Street Fighter 2, lo que a mí me gustaba era esa dificultad, que para aquel entonces, aquella pequeña marmotita, pues era demasiado, pero era como que un reto, ¿no? Como que estar ahí pegado y echar moneda tras moneda. Incluso a veces llegabas y echabas 5 créditos de más para estar jugando, y a los que nos gustaba estar ahí pegados a este videojuego se nos llamaba coloquialmente viciosos. Nos aprendíamos todos los movimientos, algunos, la mayoría, y pues era una diversión total. Te hacía de cierta forma involucrarte con otros niños de otros lados que no conocías, y que allí en ese juego se volvían tus amigos o tus enemigos, y era una diversión total. Hablando técnicamente ya del juego, como les comentaba, este error no se le puede llamar un bug de programación, pero sí fue algo que no se esperaban los programadores del juego. Pero al darse cuenta de que se permitían ir ligando golpe tras golpe y hacer estos combos de varios golpes a la vez, de varias secuencias de golpes a la vez, junto con el movimiento
de los especiales, del movimiento especial de cada personaje. Wow, en aquel entonces, en 1991, donde el acceso a internet, al menos aquí en México, era demasiado limitado para uso exclusivo casi casi que de gobierno o gente adinerada, pues para la prole en sí, buscar los movimientos, compartirlo, era estarte involucrando con uno o con otra persona que tuviera más experiencia que tú. Entonces, era parte de la diversión de aquel entonces y cómo en los juegos, en tus salones, en el recreo, ¿no? En la escuela, como yo soy Gail, yo soy Ryu. Bueno, le decíamos Guile, me acuerdo bien porque pues en aquel entonces uno no entendía lo que era otro idioma, lo que era el inglés. Y el gordito siempre era Honda y la chava que se atrevía a jugar con nosotros, pues, obviamente tenía que ser Chun-Li y todos estos personajes, ¿no? Conforme se va desarrollando la influencia de Street Fighter dentro del mundo de los videojuegos, porque hay que ser realistas y mencionar, no fue la primera franquicia de peleas. Había antes de Street Fighter varios juegos de peleas en el formato no one versus one, sino de beat 'em up. Estos juegos en los que peleas tú contra todo el barrio, podrías decirse Doble Dragón, podría decirse Final Fight, creo que iba a ser el nombre original de Street Fighter. Hay toda una historia detrás de este videojuego. Pero una vez sentadas las bases en Street Fighter y en Street Fighter 2, la influencia fuera de los videojuegos, tales caricaturas, películas, series, mercancía, ya el Calavera nos va a contar en su video acerca de esto, pero increíble, o sea, hasta la fecha se siguen haciendo videos fanmade de One versus One, Ryu versus Ken, Gail contra Sanjif, etcétera, ¿no? Pero también influenció demasiado en otro tipo de desarrolladoras. Por decir, gracias a Street Fighter tenemos juegos también como lo es Mortal Kombat, como lo es Killer Instinct, como lo es la famosísima Fatal Fury, King of Fighters. Todos estos juegos que de cierta manera adaptaban el One versus One y lo hacían a su propio estilo. Algo que Mortal Kombat siempre dejó muy en claro desde el principio fue lo sangriento que iba a ser, lo gráficamente explícito, cosa que en Street Fighter, que iba enfocado más a otro sector de videojugadores, pues no quiso inmiscuirse tanto. Como parte de la historia de los personajes, se puede decir que el videojuego gira alrededor de Ryu. Y también está basada en un manga, pues, una historieta japonesa. Les debo el nombre ahorita, pero se los voy a dejar en los comentarios. Y también aprovecho para hacer un pequeño paréntesis y mencionar que si ustedes creían que la película protagonizada por Jean-Claude Van Damme era un total fiasco, una reverenda, pues les voy a dejar unos fragmentos aquí de unos videos de otra película hecha, creo que fue en Japón o algo así, en la que realmente está peor. Pero bueno, se entiende cómo la gente se influencia por este videojuego, se genera toda una cultura pop, es un ícono dentro de la cultura pop y una referencia, un antes y un después en los juegos de peleas One versus One. Fue de las pocas franquicias que en aquel entonces se tenía que adaptar a Nintendo, a Sega, a varias plataformas de juego. Incluso cuando sale la PlayStation, se tiene que adaptar también a PlayStation y a más adelante a Xbox. Y pues bueno,
chavorruco que se respeta, al mínimo se debe de saber cómo hacer una Hadouken. Mínimo debe de conocer un poco de la historia de los personajes, de las diferencias entre el arcade y el juego que sale para la Super Nintendo. Por decir, para la Super Nintendo no podías escoger a Balrog, no podías escoger a Vega, a Bison. Eran cuatro, ya me está faltando uno, pero esos personajes no eran disponibles. En esta versión, miren, este es el videojuego que, a ver si no da mucho el charolazo, el 30 aniversario de Street Fighter. Aquí vienen los 12 juegos. Ahorita les muestro unas capturas de pantalla que hice de la Nintendo para que vean más o menos la jugabilidad. No es más que presentarnos lo que ya conocemos los que somos fanáticos de la franquicia, pero se agradece, ¿no? Se agradece la selección de estos 12 juegos. Incluye el Street Fighter Alpha 3, que a mi punto de vista es de los mejores videojuegos, tanto por la jugabilidad, tanto por los combos, las gráficas, los personajes. Te van desarrollando te van contando un poco más, perdón, el desarrollo de los personajes mismos, como desde la primera entrega se viene contando la historia de Ryu y de cierta manera de Ken en las versiones más americanas de las adaptaciones a caricaturas, a series animadas. Se le da más protagonismo a Ken, obviamente, pero a lo largo de los varios juegos que se tienen de Street Fighter vemos cómo los personajes van ligados unos con otros, como Vega se ve inmiscuido con Bison, con Sanjeev, con Charlie, con Guile, con todos, ¿no? Es un desarrollo muy orgánico de los personajes que, como les comento, adentrarnos en este terreno nos llevaría fácilmente 2, 3 horas. Pero, pues bueno, vamos a pasar entonces al video del Calacón. Y ya con esto yo me despido. Les agradezco el tiempo que nos están dedicando y espero les guste estos formatos. Like por donde quiera que salga, si es que sale ahorita. Y nos vemos. Bueno, y ahora yo les hablaré de otros aspectos importantes de la franquicia de Street Fighter, tales como son las adaptaciones que se han hecho en otros medios. La primera que nos brinca a la mente es, y si ustedes son más o menos de nuestro calibre, de nuestra rodada, son las series animadas que se dieron allá por principios de los noventas, cuando precisamente detonó el videojuego en sí. Cuando se que estaba en la cúspide, yo recuerdo mucho dos adaptaciones, una versión americana donde Guile era el protagonista principal, y otra versión japonesa, un anime que pues obviamente estaba totalmente basado en lo que vendría siendo la historia de Ryu y de Ken, que son dos de los personajes principales de el videojuego. Recuerdo mucho precisamente la diferencia de calidad entre las historias en una versión y la otra. Obvio que la versión gringa todavía seguía con esa estructura que era muy común de las series animadas de los ochentas, con una versión más light de todos los personajes, con unos tramas más sencillos, pues se podría decir también, y con una naturaleza episódica. ¿Qué quiero decir con esto? De que eran episodios autocontenidos, la historia nada más se desarrollaba en esos 20 minutos de trama, y no tenía un impacto real en el desarrollo de la historia. Cosa contraria a lo que veíamos en la versión japonesa, de que cada capítulo pues se silvanaba, se iba adicionando a la historia principal, iba desmarañando esa trama, se podría decir de alguna manera, e iba desarrollando más tanto a los personajes como descubriendo cuáles eran las partes esenciales de la historia. También, si ustedes recuerdan y que ya hemos mencionado en otros medios precisamente la legendaria revista de Club Nintendo, hubo un tiempo en el cual estuvieron adaptando el manga que se hizo bajo licencia de Capcom y que nos estaba desarrollando la historia enfocada en Ryu y todo lo que es
su jornada, su viaje como guerrero en lo que vendrían siendo las peleas de Street Fighter. Lamentablemente, en ese sentido, yo recuerdo que se quedó inconclusa la historia. Hubo muchos episodios que no se, se agregaron dentro de lo que vendría siendo la revista mensual de Club Nintendo, por lo cual quedaron muchos vacíos y terminaron por hacer un resumen de la historia. Creo que hubo muchos problemas con la licencia precisamente y es una de las causas por las cuales ya no pudieron seguir reimprimiendo la historia. Una verdadera pena porque la verdad el estilo de dibujo era muy dinámico, las batallas, las peleas que se ilustraban eran bastante interesantes también y pues lamentablemente no pudieron pues mostrarnos en qué terminaba esa historia. Y digo lamentablemente porque ustedes recordarán que en aquella época, en los noventas, a mediados de los noventas, todavía el internet no era tan común. Nosotros aquí nada más la gente de Varo tenía su acceso a internet. Era contado el que tenía internet en su casa, era contado también el que tenía computadora en su casa y también los recursos y los medios para poder buscar mangas, cómics, historietas, pues eran bastante limitados, por lo cual era casi impensable el poder encontrar una página donde pudieras tú leer en su totalidad el manga y poder disfrutar de la historia, ¿no? Entonces, por muchos años, por muchas décadas, pues nos hemos quedado con la incógnita de realmente cómo se desarrolló la historia, cómo llegaron a ese final que fue resumido en Club Nintendo. Y en 1994, pues yo creo que la adaptación más famosa o una de las más famosas que hay de Street Fighter, pues vio la luz. Estamos hablando precisamente de la adaptación de la película de Street Fighter, la cual tiene muchos cambios en lo que viene siendo en relación con la historia del videojuego, con las historias oficiales, las adaptaciones oficiales. Y es que pues se produce en Estados Unidos, es una coproducción estadounidense y japonesa. Es importante aclarar eso. Y pues vemos aquí precisamente en aquel momento el actor de moda, el actor de acción de moda era Jean-Claude Van Damme. Lo vemos como el personaje principal aquí, como el coronel Guile. Le digo Guile porque pues es como me quedé acostumbrado después de jugar maquinitas tantos años. Y es el personaje principal. Vemos una historia un tanto diferente, un tanto alejada un poco de lo que viene siendo la esencia del videojuego. Pero en sí, pues es básicamente la misma trama, solo con ciertas diferencias. Guile aquí tiene una presencia mucho más importante de lo que vendría siendo en otras adaptaciones, es el personaje principal y obvio tenía que ser así porque pues ya como bien lo habíamos dicho, Jean-Claude Van Damme era el personaje no el personaje, era el actor de moda en aquel momento, era el actor fetiche de los noventas, entonces teníamos que verlo hasta en la sopa. Su actuación pues ya sabemos, ¿no? O sea, no hay mucho que juzgar ahí porque pues es la típica actuación en una película de acción donde lo más importante eran las secuencias de peleas de artes marciales, las secuencias de acción. Y una de las cosas que hay que detallar aquí, que es importante resaltar, pues es lamentablemente la última participación que tuvo Raúl Julia antes de fallecer debido a un derrame que sufrió. Pero el gran actor en ese momento también estaba peleando contra el cáncer. Lamentablemente pues perdió la batalla y por eso es que la película está dedicada en su memoria. Mucha gente, realmente las críticas que se llevó la película fueron implacables. Nada más la actuación de Raúl Julia, porque pues hay que recordar que él era un gran actor, fueron las que se salvaron y las cuales siguieron recibiendo halagos mucho después de su fallecimiento, de su triste fallecimiento. Entonces ahí se les va la mayor parte del presupuesto, contratando a Jean-Claude Van Damme y contratando a Raúl Julia, el cual dijo que aceptó ese papel precisamente porque sus hijos eran fans del videojuego
y pues decidió participar en la película. Un acierto para la producción porque pues le dio una dimensión totalmente diferente el tener a tan buen actor que fuera un contrapeso a lo que hacía Jean-Claude Van Damme. También es muy importante que gracias a que se gastaron ese porcentaje del presupuesto, pues se le dio la oportunidad a muchos actores que hasta ese momento eran desconocidos, como es el caso de Ming Na, que en aquel tiempo se llamaba Ming Na Wen, bueno, no se llamaba, sino que utilizaba su nombre completo, una actriz que ha seguido brillando, ustedes la recordarán por ahí de Agents of Shield, también sale en el Mandalorian en esta última temporada, es la que termina como recompensas aliada de Jango Fett. Y también vemos el debut de Kylie Minogue como actriz. En ese momento, y como la producción se hizo, o la filmación, mejor dicho, de la película se hizo en Australia, pues el sindicato australiano de actores exigió que tuvieran por lo menos una actriz o actor de origen australiano, y es cuando Steven de Souza, que era el director y de los productores, ve que el único papel que no se había todavía asignado era el de Cami, y es por lo cual deciden contratar a Kylie Minogue. Y ya después saltó a la fama de una manera más abierta cuando como cantante pues tuvo su gran éxito a finales de los 90, principios de los 2000, una canción, un pop bastante sabrosón, muy parecido a lo que ya estaba en boga en aquellas épocas. Y tenemos también las películas de animadas que se hicieron de producción japonesa, las cuales, como siempre, pues son garantía porque estos tipos en cuestiones de animación se pintan solos. A mí me encanta todo lo que se produce de anime visualmente. Ya la historia pues es otro asunto. Y por ahí pues, tenemos muchas otras aspectos que podríamos estar mencionando sobre estas adaptaciones, pero lamentablemente estamos llegando casi al tiempo límite. La mejor adaptación, antes de cerrar, que pueden ustedes encontrar de Street Fighter como live action es una serie de internet que salió por allá del 2014 de manufactura inglesa, que ha recibido muy buenas críticas y la cual es totalmente recomendable que la chequen. Chequen todo lo que hay alrededor también del videojuego porque hay que reconocerlo. Street Fighter marcó un antes y un después en lo que vienen siendo consolas de videojuegos, o más dicho, no consolas de videojuegos, sino en el género de videojuegos de peleas. Espero que para este aniversario pues puedan echarle ahí la manita a sus cartuchos viejos de Street Fighter. Eso sería todo, ya saben qué hacer. Denle like, compartan y todas esas cosas que siempre se dicen. Nos vemos.